Recording in progress. Bueno, vamos a comenzar hablando, primero determinando a lo que se refiere con estados de shock, ¿no? Antes de ingresar a MINA, que son los inotrópicos y los vasopresores. Se entiende como estados de shock a la expresión clínica de la insuficiencia circulatoria como resultado de una inadecuada entrega de oxígeno celular. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver cómo es que sale a través de, en la circulación del lado izquierdo, la sangre, ¿no? Oxigenada hacia todo el organismo, más o menos teniendo una concentración de un 100%, que posteriormente llega a los tejidos, ¿no? En donde se extrae un 30% de la misma, ¿no? Y posteriormente llega a las cavidades del lado derecho, más o menos un 70% de la que inicialmente fue un 100%, ¿no? A esto igual que nosotros lo podemos usar en el empleo en nuestros pacientes para valorar la perfusión de los tejidos y la oxigenación, ¿no? Se le llama saturación venosa central, que prácticamente se lo puede obtener a través de la toma de una gasometría de un catéter que tiene insertada la punta justamente a la altura de la aurícula derecha. Bueno, en estos pacientes que se encuentran con shock, nosotros tenemos un menú técnico que se llama PIP, en el cual nosotros lo desglosamos como valoración de la ventilación, ¿no? La infusión de líquidos y la presión en caso de que se requiera vasoactivos e inotrópicos. Ahora, hablando del shock, vale hablar un poco de fisiopatología, ¿no? En el cual nosotros, como habíamos estado repasando en los temas anteriores, valoramos estos 3 puntos, que son la precarga, la contractibilidad y la poscarga, ¿no? En la precarga nosotros valoramos el volumen en el cual llega al corazón de todo el cuerpo, ¿no? La contractibilidad, y en la poscarga más o menos las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? En los cuales se resume como la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Cuando hablamos nosotros de frecuencia cardíaca, estamos hablando de gasto cardíaco, definiéndolo de otra forma como índice cardíaco, ¿no? Que el índice cardíaco en pediatría se calcula gasto cardíaco por superficie corporal y es característico y no se parece en nada a lo del adulto debido a que las cavidades de los ventrículos son más delgadas en relación a lo que le pertenece a un adulto, ¿no? En el gasto cardíaco nosotros, en el trabajo del mismo, obtenemos el contenido de oxígeno, el cual también se determina a la entrega del oxígeno hacia el nivel de los tejidos, ¿no? Tomando en cuenta todo esto, nosotros lo clasificamos en shock hipodinámico, al cual nosotros también lo podemos reconocer como shock frío, y el shock hiperdinamico, que es el shock caliente, el cual se define a través de la presión arterial, ¿no? En el cual en algunas literaturas indica de que hay descenso del gasto cardíaco, sobre todo tomar en cuenta la resistencia vascular, la misma se halla tan elevada, ¿no? Que produce vasoconstricción y le da esa característica pálida a nuestro paciente, en el cual encontramos disminución de la precarga, ¿no? Como se encuentra en el shock hipovolémico, ¿no? Disminución de la contractibilidad, como lo podemos encontrar en el shock cardiogénico, y aumento de la poscarga, ¿no? El cual se debe a mecanismos de forma mecánica, en el cual encontramos el shock obstructivo, ¿no? En el shock hiperdinamico nosotros encontramos aumento del gasto cardíaco, aunque en algunas literaturas igual indica que este no se puede ver, no siempre está alterado, pero sí hay disminución de la resistencia vascular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay disminución de la poscarga. Esto se encuentra más que todo en el shock distributivo, en el cual se engloba la sepsis. Ahora, para definir las presiones arteriales, si nuestro paciente está cursando con hipotensión arterial, nosotros valoramos la presión arterial sistólica, ¿no? Según estos valores, según el PALS, tenemos los neonatos que van de 0 a 28 días, que son menores a 60 milímetros de mercurio, lactantes de 1 a 12 meses, que son menores a 70, y los niños de 1 a 10 años, que son menores a 70, que nosotros tenemos que considerar más la edad en años por 2, ¿no? Y en mayores de 10 años, que es más o menos una presión arterial sistólica, que es menor a 90.
La otra clasificación del shock es según sus etapas, ¿no? Primeramente encontramos un shock compensado, ¿no? Que en si nosotros logramos detectarlo, que inicialmente aparece primero con taquicardia, si nosotros lo logramos detectar a las horas y evitar de que llegue a un shock hipotensivo donde ya hay compromiso de la presión arterial, ¿no? Evitando de que ya llegue a una disfunción multiorgánica, ¿no? En este caso ya cuando llega a disfunción multiorgánica y está avanzado, se llama shock irreversible y posteriormente en minutos nuestro paciente puede llegar a una parada cardiorrespiratoria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros valorar? ¿No? Tenemos que ver qué medicamentos vasoactivos vamos a utilizar, en qué pacientes lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? La dosis también con las cuales vamos a iniciar, ¿no? Esas son 4 preguntas importantes que nosotros nos tenemos que plantear, perdón, al inicio de la infusión de amina y también, entre otros puntos, determinar la graduación y el fármaco y los parámetros a monitorizar, ¿no? En su mayoría más se basan en razonamiento clínico y en experiencia, ¿no? Más que en la evidencia. Ahora, entre la definición de las propiedades cardíacas, nosotros tenemos que tener claro estos puntos, ¿no? A lo que se refiere con inotropismo, nosotros estamos hablando de contractibilidad, cronotropismo de frecuencia cardíaca, dromotropismo de conducción en el nódulo auriculoventricular y lusotropismo en la relajación durante la diástole, magmotropismo en la excitabilidad. Ahora, cuando hablamos de inotrópicos, los inotrópicos aumentan la contractividad cardíaca, incrementando el índice cardíaco y la presión arterial media, ¿no? En los cuales se dividen en dos, que son los inodilatadores, que quiere decir que son inotrópicos, más vasodilatadores, entre ellos tenemos la dobutamina y la milrinona, los cuales aumentan el flujo sanguíneo. Y los inoconstrictores, que es igual a la mezcla entre inotrópico más vasoconstrictor. Entre ellos tenemos estas 3 con las cuales quizás nosotros estamos relacionados, que son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, los cuales aumentan la presión de perfusión. Y a lo que nos referimos con los vasopresores, estos inducen la vasoconstricción periférica, que quiere decir que van a llegar a aumentar la resistencia vascular sistémica e incrementar la presión arterial media, ¿no? Sobre todo en su caso, algunos tienen efectos más que todo periféricos, que son la adrenalina, noradrenalina, vasopresina y dopamina, ¿no? Este cuadro nos ayuda mucho más que todo a a saber cómo vamos a actuar cuando identificamos causas que ocasionan, disfunción multiorgánica, sobre todo en pacientes de pediatría, que son la precarga inadecuada, que puede ser baja en estas situaciones, como la hemorragia, la presencia de sepsis, taponamiento cardíaco y las arritmias, entre otros, ¿no? La postcarga, en el cual nos encontramos con la sepsis, los shunts sistémicos las drogas, sobre todo, la precarga muy baja que hay en estados de hipervolemia, obstrucción del tracto de salida, más que todo en pacientes obstructivos, hipertensión pulmonar y policitemia, o una pobre disfunción diastólica, una hipoxia, inducción por drogas, isquemia, fibrosis, arritmia o taponamiento cardíaco. Otra que puede igual encontrarse, la disminución de la contractividad, donde hay un miocardio aturdido, sepsis, cardiomiopatía por medicamentos, miocarditis, hipoxia, entre otros también las alteraciones metabólicas, como si las alteraciones del potasio, del calcio, magnesio, y las relacionadas con el pH, sobre todo las acidosis. Y lo que más podemos encontrar en pacientes neonatos son alteraciones a nivel del calcio y de la glucosa que pueden comprometer la función miocárdica. ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes que tienen precarga inadecuada o baja, postcarga y una precarga muy baja, ¿no? Nosotros tenemos que tratar la causa independiente de la contractividad miocárdica. ¿Qué quiere decir? Que no es que tenemos que usar de primera instancia los inotrópicos, sino tratar de solucionar lo que lo llevó al paciente a disfunción, ¿no? Casos que no sean severos. En cuanto a los pacientes que tienen una pobre función diastólica o disminución de la contractividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienen problemas a nivel de la fibra miocárdica. Estos pacientes sí se benefician con el empleo de los inotrópicos. Ahora, en este esquema menciona sobre el efecto de los inotrópicos y vasoactivos, ¿no? A nivel de diferentes
Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el inotropismo, la vasoconstricción, más o menos cuánto de potencia tienen cada fármaco en diferentes tipos o situaciones. Por ejemplo, en este esquema de aquí abajo, ¿no? Aquí resume, si bien es una literatura de 2015, ¿no? En la cual menciona los efectos que puedan tener, por ejemplo, en cuanto a efectos inotrópicos como los inodilatadores que son la dobutamina y la mirrinona, ¿no? Y algunos que pueden tener cierto efecto inotrópico como los inoconstrictores que son la dopamina, epinefrina y dopamina, ¿no? Siendo así los efectos vasculares periféricos, como los vasodilatadores y los vasoconstrictores en sus diferentes grupos. Aquí hay otra tabla igual en la que se menciona cada fármaco según los receptores en los cuales actúa y a las dosis en las que actúan con sus respectivos efectos adversos, unos más arritmogénicos que otros, ¿no? Y sus diferentes características. Ahora, el mecanismo de acción de los inotrópicos, ¿no? Son agentes que afectan la contractividad o pueden tener ya sea un efecto positivo o un efecto negativo, ¿no? Entre los factores de inotropismo, lo que nosotros tenemos que valorar es la concentración de calcio intracelular, la sensibilidad de las proteínas contráctiles intracelulares y la duración entre la unión actina-miosina, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto debido a que tienen una importante participación, ¿no? Dentro del inotropismo. Por ejemplo, el calcio es el calcio puede ayudar bastante, digamos, en el inotropismo de nuestros pacientes, sobre todo si son neonatos. Y más adelante vamos a hablar un poco más de cómo es que participa en la funcionalidad de la contractibilidad miocárdica. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver una célula en la cual pasa el calcio a través de las entradas de los receptores, los atraviesa, llega al retículo sarcoplasmático, ¿no? En el cual se encuentra con las proteínas cerca y se metaboliza, llegando a tener una funcionalidad con la troponina C. Y posteriormente a esta acción también estimula a la salida del sodio de la célula y la entrada del potasio a través de otros receptores, ¿no? El calcio y su afinidad con las proteínas se ven alteradas dependiendo la presencia y ausencia de algunos elementos, como por ejemplo, quienes disminuyen la afinidad del calcio, el fósforo, magnesio y los hidrogeniones cuando hablamos sobre todo que están elevados en presencia de acidosis metabólica, ¿no? Ahora, ¿quiénes incrementan la afinidad del calcio, ¿no? A nivel intracelular, el hecho de que haya estiramiento, que quiere decir que cuando se administra bolos de líquidos o fases, como nosotros le llamamos, al producir el estiramiento de la fibra miocárdica, se estimula a la producción y utilización del calcio, que favorece a nuestros pacientes. Entre los receptores alfa y beta, ¿no? Nosotros tenemos los receptores alfa según su localización, que son más posinácticos del músculo liso de los vasos sanguíneos arteriales, ¿no? Que tienen acción, vasoconstrictora a nivel arterial. Y los alfa 2 son más de vasodilatación vascular a nivel arterial y también venoso. Los beta, tanto que nos interesa a nosotros son los alfa 1 en este momento, como los beta 1, que son más de efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Entre otros receptores tenemos los dopaminérgicos, que también son pre y postsinápticos, que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En sus diferentes receptores, y también viene bien el empleo de la dopamina, que vamos a hablar más adelante, en pacientes que sufren shock neurogénico. Ahora, los receptores intracelulares se puede ver desensibilizados, ¿no? Que quiere decir que son ciertas situaciones donde la concentración de constantes catecolaminas producen disminución de su efecto hemodinámico, ¿no? Puede verse por diferentes situaciones, como un desacople de receptores, secuestro de receptores o una regulación baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para que los receptores funcionen, ¿no? En este caso podemos intervenir nosotros, para que los receptores funcionen, tienen que verse estimulados de alguna forma, ¿no? En aquello tiene su participación el empleo de glucocorticoides. El otro son los anticuerpos de receptores adrenérgicos, ¿no? ¿En qué paciente se puede ver desensibilización
de los receptores en pacientes que tienen altos niveles de catecolaminas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes neonatos, sobre todo prematuros, y pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Como habíamos visto. En esta publicación, ¿no? En la cual se hizo una revisión exhaustiva de 4 estudios multicéntricos, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2018, ¿no? En estudios en el cuales se concluyó que la hidrocortisona se asocia con más días libres de vasopresor, de fallo de órganos, de mortalidad alta, ¿no? Y han llegado hasta 180 días, ¿no? Lo que inicialmente se programó más o menos con un estudio de 28 días, logró prolongarse sobre los días de supervivencia de estos pacientes. La desensibilización de los receptores, perdón, la sensibilización de los receptores también, ¿no? Se pueden dar a través de la tiroxina que produce la maduración de los canales de calcio y de sarcolema, y para la del calcio, ATPasa, también la hormona de crecimiento y el aumento de la síntesis de proteínas contráctiles y actividad del calcio en el sarcolema y la sensibilidad de los miofilamentos. Otro que son la insulina, que aumenta la glucólisis y la función sistólica y diastólica, que reduce la resistencia vascular. Otros igual que nos ayudaría a sensibilizar los receptores, el empleo de los IECA, que aumentan la densidad de los receptores beta-adrenérgicos. O sea, cuando nosotros empleamos aminas, nosotros también tenemos que valorar a nuestro paciente cómo estamos en niveles del calcio, ¿no? Que es la parte en la que podemos intervenir sobre los receptores que están desensibilizados, perdón, y en la parte donde hay sensibilización de receptores, nosotros tenemos que valorar los niveles de tiroxina, hormona de crecimiento si es posible, ¿no? Ver lo de la insulina y el empleo de los IECAS. Ahora pasamos a hablar de los receptores dopaminérgicos, ¿no? En los cuales se han identificado 7 subtipos, anteriormente se hablaban de 5, ¿no? Donde se indica que el 50% del efecto inotrópico se debe a los D2, que aumentan, los cuales se aumentan la producción de norepinefrina. En cuanto al D1, D2 y D4 y 5, estos están más asociados con la vasodilatación renal y pulmonar, y el D1 con la diuresis y natriuresis, ¿no? Anteriormente se creía que se puede dejar la dopamina a niveles tan bajitos que estimularían la diuresis de los pacientes. Actualmente ya esto está descartado, ya no se utiliza y ya no está apoyado por la evidencia, ¿no? En recién nacidos y lactantes menores se ha encontrado disminución de los receptores de membrana, ¿no? Anteriormente se creía de que la dopamina es el medicamento de primera línea en neonatos, ahora se emplea más la dobutamina. Con la dopamina, hablando de las dosis y los efectos que tienen, por ejemplo, se practica más el hecho de que se usa la dopamina arriba de 5 microgramos, kilogramos, minutos, por ejemplo, que estos activan el D1, disminuyen la resistencia vascular sistémica y un leve aumento del gasto cardíaco positivo, ¿no? Cuando son los niveles mayores a 10, o sea, que puede ser, perdón, de 5 a 10, ¿no? Actúa sobre los receptores beta 1 y aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Esto inhibe la recaptación de la noradrenalina en las terminaciones postsinápticas y tiene más efecto inotrópico, ¿no? Cuando ya los niveles que vamos a emplear de dopamina son de 10 a 20 microgramos, kilogramos minuto, esto actúa sobre los receptores alfa, ¿no? Los cuales aumentan la resistencia vascular sistémica, más que todo tiene acción como vasopresor. Ahora, ¿en qué situaciones nosotros deberíamos usar dopamina? Cuando se maneja bajo gasto cardíaco en pacientes postquirúrgicos, cirugías cardíacas, aunque esto todavía está bajo observación debido a que tiene su efecto más tendente a las arritmias. En el caso de los shocks cardiogénicos, que sería de primera elección, en la resistencia vascular sistémica baja y en recién nacidos hipotensos, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, es proarritmogénico, aumenta el consumo de oxígeno en miocardio y la isquemia a nivel de miocardio. En este ensayo controlado, aleatorizado, prospectivo de doble ciego, en el cual se valoró la dopamina versus la epinefrina como fármacos vasoactivos de primera línea en shock séptico pediátrico, hubo más o menos una relación de 17 muertes, en las cuales se valoró, perdón, 17 muertes, ¿no? Asociadas en su mayoría en un 3
de 13 pacientes, que sería un 20.6%, ¿no? Y la adrenalina conteniendo más o menos algo de 4 pacientes, que sería un 7%, ¿no? En conclusión, se asoció mayor mortalidad con el empleo de dopamina, dando así lugar el empleo más de adrenalina en relación a la dopamina. Ahora hablando de la dobutamina presenta dos tipos de isómeros. Un isómero negativo, que es el beta 1, antagonista que aumenta la contractibilidad miocárdica y resistencia vascular sistémica, y el otro que es el isómero positivo, que sería el beta 1 y beta 2, que aumenta la contractibilidad miocárdica y la velocidad de conducción, además de que disminuye la resistencia vascular sistémica, ¿no? El rango de unión entre estos sería 3/1, que sería la relación beta 1, beta 2, ¿no? A más dosis, mayor efecto sobre los beta 1. Ahora, la dobutamina es dosis dependiente también. La dosis de inicio, que sería de 2.5 microgramos kilogramo minuto, incrementa un 5% el gasto cardíaco y también la presión arterial. Ya si las dosis van de 5 a 7 microgramos kilogramo minuto, incrementa más un 15% del gasto cardíaco, pero la presión arterial solamente un 5%. Ahora, si es de 7.5 a 12 microgramos kilogramo minuto, incrementa la contractibilidad con mínimos cambios en la resistencia vascular sistémica, aunque sí se puede usar la dobutamina hasta 20 microgramos kilogramo minuto. Esto más o menos que es para comentar sobre las dosis que se va administrando y la acción que tiene en cuanto al gasto cardíaco y la presión arterial. Ahora, en cuanto al uso clínico, ¿no? Se emplea en el shock séptico, que es en el incremento del índice cardíaco izquierdo del 23 al 58%, con dosis de dobutamina que van de 5 a 12 microgramos kilogramos minuto, ¿no? Y es el inotrópico de primera línea con o sin vasopresor en pacientes neonatos. La adrenalina, ¿no? La adrenalina se lo logra, bueno, cuando se lo emplea en pacientes que tienen shock hipovolémico con presencia de bajo gasto cardíaco y con resistencias vasculares altas, ¿no? Cuando hablamos sobre todo en shock hipodinámico, ¿no? En el shock séptico también se lo puede emplear como potente vasopresor e inotrópico similar a la combinación de noradrenalina más dobutamina, ¿no? Y también se puede llegar a emplear en pacientes postquirúrgicos de cirugía cardíaca.